Muy buenas noches, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan y hoy estamos de vuelta aquí con mi amigo Julio Melo y hoy nos acompaña Diego en la parte de sonido, en la parte técnica. ¿Y qué tal están? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué tal por Asunción? Tranquilo, seguimos relativamente bien por acá, aguantando la situación. Julio es, para los que no vieron el video pasado por las dudas, él es médico. Está en la frente de la línea en la lucha contra el COVID, ¿verdad? No sé si tenés algo para decirnos con respecto a eso, qué tal está todo, qué tal va todo ese tema. Y está jodida la cosa. Allá en Ciudad del Este parece que bajó un poco, ¿verdad? Pero acá en Asunción está bastante complicado todavía el tema. Sobre todo esta semana, ¿verdad? Metimos unos 3.500 casos por ahí en Asunción y Central esta semana que pasó, ¿verdad? Estuvo bastante pesadito, ¿verdad? No sé si era el informe del sábado, por ejemplo, más del 50% de nuestras pruebas fueron positivas, 1.200 de 2.200 aproximadamente. Y de esas 1.200 positivos, 800 fueron de Asunción y Central, ¿verdad? O sea que está bastante picante la cuestión. Sí, bueno, y de eso vamos a hablar, como le había dicho, vamos a hablar también en un video y espero que no sea dentro de mucho, ¿verdad? Porque hay cuestiones que aclarar, ¿verdad? En la mente de las personas, ¿verdad? Hay posturas no cerradas, hay posturas descabelladas dentro de la sociedad, ¿verdad? Cada persona piensa una cuestión un poco diferente a otra, ¿verdad? Entonces sería bueno que aquí con un médico que podamos sentar bases de un pensamiento lógico y un pensamiento crítico con respecto a lo que está pasando, ¿verdad? Y antes de empezar, también le quería mostrar lo mismo que le mostré hace rato a Melo y a Diego. Mi sello que tiene un pulmoncito, muy purete. Ah, mira, poco. ¿Y cuando sería sale el pulmón? No tiene mi nombre nomás. No sé, para Ah, decorar nomás afuera. espectacular. Melo, ¿qué tal? Un saludo que no quieras dar. Buenas, ¿qué tal a todos? Como siempre, nosotros queremos iniciar nuevamente otro diálogo. Normalmente cuando hay digamos, un encuentro entre un ateo y un creyente, qué sé yo, se toma como una especie de debate o discusión, ¿verdad? Pero yo creo que, así como pasó la última vez, vamos a tener un diálogo o un intercambio de ideas, ¿verdad? Y así que podamos construirnos unos a otros en cuanto a nuestra forma de pensar y enriquecernos. Y ese es Sí, nuestro propósito también hoy. genial, porque es cierto lo que decís, hay que un poco abrir la mente en ese sentido. Hay gente que no va a pensar como nosotros y no podemos andar a los golpes o a las riñas filosóficas por causa de eso. Tampoco digo que vamos a estar siempre de acuerdo, cada uno va a salir con lo que quiera pensar, ¿verdad? No, por más que entra con un pensamiento y puede salir del mismo lugar con el mismo pensamiento, pero en paz, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? De demostrar que todavía se puede hablar, que todavía se puede razonar. ¿Qué tal, Diego? ¿Algún saludo que nos quieras dar? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Y como dijo Juan, ¿verdad? Se puede demostrar que a pesar de no estar de acuerdo en muchas cosas, con siempre el margen de respeto se puede tener una conversación muy agradable. Voy a estar acá para cualquier cosa. Perfecto. Bueno, y hablado de los saludos, en la semana pasada hablamos sobre los cuestionamientos al cristianismo, ¿verdad? Julio nos hizo buenísimas preguntas que son dignas de ser, como le dije a él después, ¿verdad? Que cada pregunta que él hizo es todavía más profundo, o sea, hay que profundizar cada pregunta por sí misma, por separado y sentar bases para poder dar una respuesta satisfactoria, ¿verdad? Sí, al vuelo es complicado, pero bueno, nos pusimos a prueba, ¿verdad? En esta semana va a tocar lo que sería Julio está él es agnóstico, como él mismo se dice a sí mismo, ¿verdad?
Pero el agnóstico siempre está más relacionado con los ateos antes que con los cristianos, así que los cuestionamientos, las preguntas que vamos a realizar, al menos de mi parte, ¿verdad? Es más para ser razonado desde un punto de vista de un ateo, me supongo, ¿verdad? Entonces, bueno, tengo una pregunta, obviamente para Julio, ¿verdad? Y yo sé que Melo también tiene algunas preguntas, así que podemos hacer primero yo, luego Melo, así. Vamos a ver si Julio, si Julio puede contestarnos, ¿verdad? Antes que nada, ¿verdad? No es para discutir, yo no voy a exigir nada de Julio y no sé, él va a responder según lo que él piensa, él es libre de pensar lo que él piense. Las personas que estén viendo también son libres de pensar lo que cada uno piensa, ¿verdad? Pero siempre, como dijimos hace rato, es bueno razonar. Bueno, primera pregunta, ¿verdad? Pues quiero entrar con este tema porque es algo de lo que yo estoy más o menos familiarizado, ¿verdad? ¿Cuál es el sustento lógico más razonable sobre la moral objetiva sin Dios en la ecuación? Cabe aclarar que no estoy diciendo sin creer en Dios, sino que sin Dios en la ecuación. ¿Cuál es el sustento lógico más razonable sobre la moral objetiva sin Dios en la ecuación? Bueno, mira, ese es un tema que lo debatí ya algunas veces con algunos cristianos, ¿verdad? La vez pasada también le hice algunos cuestionamientos respecto a cuán moral o no, ¿verdad? Se puede considerar la Biblia. A mí me parece que la moral es bastante lógica, ¿verdad? Alguna vez me dijeron algunos cristianos que Dios puso la capacidad de diferenciar el bien del mal en nuestro corazón, que eso ya estaba ahí, ¿verdad? Y que es tipo algo innato. A mí me parece personalmente que la moral, básicamente, o sea, si le vas a sacar a Dios de la ecuación, se trata más bien de tratar de poner normas de verdad de convivencia, tratar de que la convivencia sea lo más pacífica posible. O sea, todo lo que nos lleve hacia una convivencia pacífica, todo lo que disminuya tanto los conflictos que pueden haber entre las personas como mismo el daño que le podemos hacer a otras personas, eso sería lo más adecuado de ser considerado moral. Y obviamente la moral, si lo consideren, bueno, ni siquiera hace falta considerarlo desde ese punto de vista, sino que en general, a lo largo de la historia, la moral fue evolucionando. Lo que antes parecía bastante lógico y lo que antes las personas hacían con bastante soltura y a nadie le parecía raro, bueno, hoy en día, si por ahí lo haces, te van a considerar una persona no tan buena, ¿verdad? Entre esas cosas podemos citar, por ejemplo, ¿verdad? La esclavitud, ¿verdad? Fue algo que durante muchísimo tiempo fue aceptado, que muchísima gente que respetable, que por ahí puedes considerar que eran personas relativamente buenas para la sociedad, aceptaron eso, lo practicaron y bueno, en ese momento, ¿verdad? Era difícil de que sea cuestionado, ¿verdad? Hoy en día por ahí si tenés esclavos a la gente no le va a caer muy bien, ¿verdad? Entonces Claro. la concepción moral fue evolucionando a lo largo de la historia, así como fue evolucionando la sociedad y como te digo, cosas que antes no eran morales ahora lo son y cosas que antes eran morales ahora no lo son, ¿verdad? No quiero usar este término, ¿verdad? Pero más o menos, por decirlo de alguna manera, la moral va evolucionando como un consenso social, ¿verdad? Tipo, todo el mundo, o por lo menos la mayoría de las personas se ponen de acuerdo sobre que algo es bueno, que está bien hacerlo de alguna u otra manera y bueno, y eso finalmente es aceptado, ¿verdad? Por ahí algunas cosas que hacemos no sean tan buenas o quizás en el futuro otras personas van a venir y van a pensar que lo que hacíamos era una estupidez o que no estaba bien y para ellos otras cosas van a ser morales, ¿verdad? Pero como digo, va avanzando, la idea básica es no hacer daño y tratar de que la convivencia sea lo más pacífica posible. Yo creo que eso es algo Ahí, que de forma, que con nuestra inteligencia, ¿verdad? Podemos darnos cuenta de las cosas que nos van a favorecer o no en ese contexto. claro. Hay algo interesante, ¿verdad? Es para ahondar más nomás en el tema, ¿verdad? Que dijiste. Hay cosas que son
aceptadas socialmente, ¿verdad? O sea, es decir, son aceptadas en la sociedad y muchas de ellas no son prácticas muy buenas, ¿verdad? Eh, vos me, digamos que en algún momento, cuando la moral, ¿verdad? De las personas, según la naturaleza que vos estás describiendo, puede llegar a aceptar prácticas que se hacen hoy, que no son bien vistas, pero porque todo el mundo lo hace, pueda llegar a ser algo bueno. Bueno, ahí justamente por eso dije que no me gustaba usar ese término, ¿verdad? Del consenso social, pero, pero en la práctica, ¿verdad? Es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo, ¿verdad? Hay un consenso social sobre lo que es o no es moral, ¿verdad? Como te dije, no me gusta eso porque justamente es lo que vos decís, ¿verdad? Un planteamiento que se hace. El hecho de que mucha gente piense que algo está bien no quiere decir que esté bien. Así como te dije, en el futuro pueden venir personas que digan que lo que nosotros hacíamos no estaba tan bien. Y bueno, y así hay varios ejemplos. Por ejemplo, podemos tomar, por ejemplo, una tribu, ¿verdad? Vamos a llamarle, ¿verdad? De tribus nativos, tribus indígenas, que, por ejemplo, piensan que la brujería es mala, ¿verdad? Y ellos piensan que si tu tercera hija es, o sea, si tu tercer hijo, tu tercer descendiente es una mujer, esa persona probablemente sea una bruja y le matan después de nacer, por ejemplo, ¿verdad? O le matan al cumplir los 5 años, ¿verdad? Se opone eso en la moral occidental, obviamente no va a parecer mal porque le van a matar a Claro, una niña de 5 años, ¿verdad? Pero para ellos es totalmente aceptable y para ellos tiene una lógica, ¿verdad? Y es tipo, hay un consenso dentro de esa tribu que es de que eso está bien. O sea, el consenso social no quiere decir que algo esté bien o esté mal, ¿verdad? Eh, el consenso social puede aceptar cosas que no son buenas, eso puede suceder y sucede a menudo, como te dije, como el ejemplo de la esclavitud, antes se aceptaba, hoy no se acepta más. Pero la idea es tratar de ir evolucionando, ¿verdad? Hacia una sociedad que sea más pacífica y eso lo estamos logrando, lo logramos muchísimo ya, ¿verdad? Somos mucho más pacíficos de lo que éramos hace 500, 1000 o más años, ¿verdad? Somos más pacíficos que antes y, y la idea es tratar de, como te digo, de caminar hacia una utopía, por decirlo de alguna manera, donde seamos cada vez más buenos y podamos entendernos mejor entre nosotros y nos hagamos menos daño, ¿verdad? claro. Y una última, o sea, un último punto, ¿verdad? Para ahondar otra vez este tema. Eh, Vos hablaste de la moral como, digamos, que fue evolucionando y que en un principio, o sea, hay prácticas que ya fueron desapareciendo, ¿verdad? Y digamos que la moral avanza, al parecer, según lo que estoy entendiendo, avanza colectivamente, ¿verdad? Es decir, eh, porque todos juntos pensamos o asumimos o razonamos de que algo está bien o está mal, podemos, digamos, aplicarlo o tomarlo como si fuese una práctica moral. Ahora, eh, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el parámetro lógico de una persona, ¿verdad? Para, para empezar a considerar qué está bien y qué está mal con respecto a alguien que está a su lado. No estoy diciendo de una persona que no cree en Dios, ¿verdad? Sino de una persona, como si fuese que ese parámetro no existe. Si no existe el parámetro, ¿verdad? Si no existe digamos, una flecha que nos indique cuál es arriba y cuál es abajo, ¿cómo yo puedo objetivizar mi moral, ¿verdad? Con respecto a la otra persona y que eso se pueda lograr colectivamente? Lo que te dije ya anteriormente, ¿verdad? Lo ideal es que vos le hagas el menor daño posible a esa persona, ¿verdad? Cualquier cosa que vos hagas que le pueda hacer daño a esa persona, podemos considerarlo inmoral, por decirlo de alguna manera. Y y llevándolo a una escala social, ¿verdad? Es lo que nos lleve a vivir en una sociedad más pacífica, con menos conflictos, sería moral, ¿verdad? Viéndolo de esa manera. O sea, la idea es, como te digo, tratar de hacerle el menor daño posible a esa persona, sea físico, sea emocional, ¿verdad? Sea psicológico, cualquier tipo de daño que vos le puedas ocasionar, eso sería inmoral, por decirlo de una manera, y todo lo que le haga bien o que no le reporte ningún daño a esa persona sería moral, ¿verdad? Si sacamos, digamos, el argumento de Dios. Perfecto. Purete, Melo. Bueno, mi turno. Eh,
Voy a plantearlo de esta forma, con una pregunta principal. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Es decir, ¿cuál sería la razón por la cual de la nada que había antes se formó todo y que del desorden que había antes, ilógico, se formó un orden lógico? Por ejemplo, bueno, como médico, ¿verdad? Cuando hablamos del cuerpo humano, estamos hablando de, bueno, un montón de estructuras, órganos que trabajan entre sí sistemáticamente. ¿Cómo, ¿Cuál sería el fundamento para pensar que ese sistema venga de una manera fortuita o al azar, o por un proceso ciego? Porque a mi parecer un sistema tiene que tener como origen una inteligencia. Esa sería mi, no sé si se entendió mi pregunta, fue un poco larga, pero Entiendo. Bueno, antes de responder la pregunta, ¿verdad? Obviamente voy a aclarar. Así como dijo Melo, soy médico, ¿verdad? No soy biólogo evolucionista, ni biólogo molecular, ni nada por el estilo, ¿verdad? Tampoco soy físico teórico, así que por ahí hay conceptos, por ejemplo, física, astrofísica y demás cosas manejo poco, ¿verdad? Biología manejo un poquito más. Claro nomás eso, ¿verdad? Que puede haber preguntas que no pueda responder bien yo, pero eso no quiere decir que no haya una respuesta lógica, ¿verdad? Claro. No, Bien, de hecho, perdón, Julio, de hecho que cuando mi idea de invitarte al debate, justamente yo tenía ese miedo, ¿verdad? De que empecemos a hablar de ciencia, y yo me pierda, porque yo tampoco es que soy yo la verdad que tan científico. tampoco soy así tan científico. Yo, o sea, no soy yo, en realidad. Yo me quiero ver más desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Con respecto a lo que es el orden en general y a lo que es sistema en general. Más o menos por ese lado, ¿verdad? La verdad es que yo no pretendo entrar en ciencia porque tampoco no manejo bien. Bien. En realidad tengo amigos que sí manejan más el tema, pero por ahí no les gusta tanto exponerse. Pero en fin. Bueno, hay, hay algunas cosas en tu pregunta, ¿verdad? Que podemos ir respondiendo realmente cuando estudiamos la complejidad de los organismos, ¿verdad? Y yo particularmente, así como así que estudio el cuerpo humano, es bastante complejo, ¿verdad? Y cuesta imaginarse que esta complejidad se pueda haber originado en algún momento de manera, entre comillas, fortuita, ¿verdad? Ese argumento, el que esgrimiste, ¿verdad? El famoso argumento del relojero ciego que Richard Dawkins trata en su libro, ¿verdad? Y justamente hoy estuve dándole una leída, ¿verdad? Unas páginas, porque Richard es un tipo que por ahí no comparte todo su argumento, ¿verdad? Dice cosas raras a veces, pero desde un punto de vista un poquito básico, ¿verdad? Explica algunas cosas bastante bien. Eh, el tema es del orden que se creó, ¿verdad? En realidad, el orden, así como lo vemos, ¿verdad? O sea, nosotros pues a veces, dentro de la limitación de nuestra mente, ¿verdad? Este es el orden que conocemos, la forma de vida que conocemos son basadas en carbono y demás cosas. Eso no quiere decir que en otro planeta no pueda haber una forma de vida basada en nitrógeno o que no haya organismos que puedan tomar, no sé, ozono en vez de agua, cosas así, ¿verdad? Nosotros conocemos una región muy limitada del universo y nuestra mente, ¿verdad? Está bastante limitada dentro de lo que es nuestra existencia, así que hay cosas que nos cuesta mucho comprender. Hay que entender que la Tierra existe hace muchísimo tiempo y la vida se generó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pensar que las cosas que hoy tenemos, ¿verdad? Se originaron necesariamente para la función que hoy en día le damos, ¿verdad? Por ahí no es tanto así, ¿verdad? Un ejemplo simple y bastante básico es, por ejemplo, el tema de la boca, ¿verdad? La boca en el inicio se generó el órgano boca, se había originado para que las primeras bacterias, ¿verdad? Y protobacterias o los organismos un poquito más multicelulares pudieran alimentarse, pudieran meter alimento dentro del cuerpo y bueno, mediante eso hacer sus procesos biológicos, ¿verdad? Hoy en día la boca se usa para hablar, se usa para besar y se usa para otras cosas. O sea, el orden que nosotros conocemos hoy en día en realidad se fue generando de manera fortuita. Había algunos órganos que ya existían y se fueron adaptando para otras funciones, ¿verdad? Obviamente, supongamos así como dije, ¿verdad? En vez de agarrar
y usar la boca solamente para comer y agregar otro órgano diferente otra vez para hablar, la evolución fue adaptando nomás los órganos que ya teníamos para otras funciones distintas, ¿verdad? Se fueron adaptando durante el tiempo. ¿Cuál es la posibilidad de que esto se genere de manera fortuita? Y es bastante amplia, ¿verdad? Es bastante posible que se genere de manera fortuita. El mismo Dawkins, ¿verdad? En un argumento que por ahí puedo no compartir tanto, pero para dar un ejemplo, ¿verdad? Tenemos que elegir dónde poner una dosis de suerte, ¿verdad? En el origen de la vida o en la evolución. Y realmente si vamos a elegir uno de los dos lugares para poner una dosis de suerte más grande, probablemente tengamos que ponerlo en el origen de la vida. O sea, creemos que es bastante improbable que la vida se origine de la nada o la abiogénesis, como se llama. Y es mucho más probable que una vez que tengamos material genético, ¿verdad? Por dar un ejemplo concreto, material genético autorreplicable, esto vaya evolucionando con el tiempo y se vayan formando cosas más complejas, porque obviamente el ADN cuando se replica, ¿verdad? Hay errores, hay mutaciones espontáneas que se generan y a lo largo de eso va generando ciertas adaptaciones, obviamente a lo largo de miles de millones de años, y entonces es mucho más probable que cuando tengamos material genético esto vaya evolucionando que el hecho de generar la vida. O sea, si tenemos que elegir qué es más improbable, la generación de vida. Una vez que generamos vida autorreplicable en las condiciones que tenemos hoy en día, obviamente eso se puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y el tema de que la razón de por qué la nada originó un todo, ¿verdad? En realidad es algo que científicamente, digamos, no lo llegamos a... Todos son, así como dijiste, argumentos más filosóficos, ¿verdad? Sabemos que el universo un día fue una, una bola de materia general que luego ocurrió. Creemos que es lo más probable, ¿verdad? Que haya ocurrido el Big Bang y finalmente se hayan formado los planetas, así como o por lo menos los cuerpos celestes, así como lo conocemos hoy en día. Ahí se formó el tiempo, se generó el espacio, el tiempo, cosas que no existían antes, ¿verdad? Ahora, en realidad, el hecho de buscar un porqué es algo que la ciencia no ahonda demasiado, ¿verdad? La filosofía sí es algo que ahonda un poco más ese tema, ¿verdad? La ciencia en particular no le busca un porqué a todo, o sea, para nosotros no necesariamente tiene que haber un porqué existe el universo, ¿verdad? Y así como te dije, o sea, hoy parece muy lógico que la gravitación universal existe, que los planetas giran alrededor del Sol, y un montón de cosas que no parecen lógicas, ¿verdad? Que consumimos agua y todo lo demás, pero por ahí había una infinidad de formas más en que el universo pudo haberse originado y que los elementos se pudieron haber formado y quizá la vida se hubiera podido originar igual, ¿verdad? O sea, hoy en día estamos viviendo en este universo que tiene estas características, pero eso no quiere decir que esta sea la única forma en que pudo haber existido el universo, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, asumir que este es un único universo y que esta era la única forma en que podía funcionar es algo que o sea, no me parece un argumento muy lógico, ¿verdad? El universo pudo haber funcionado de muchas otras maneras. Julio, no sé si escuchaste alguna vez sobre el tema de que este universo, o sea, según lo que explica la ciencia, ¿verdad? Tuvo más posibilidad de no haberse formado que de formarse tal cual está ahora, ¿verdad? Es decir, el camino que tomó, ¿verdad? Desde el punto inicial hasta hoy día, ¿verdad? Es muy específico, ¿verdad? Para poder alcanzar lo que estamos viendo hoy, lo observable, la cosmología en el sentido, vos ves, en otros planetas no hay adaptación atmosférica para la vida, o sea, no se sabe, ¿verdad? Pero es lo que hoy día vemos, ¿verdad? Nos dice eso, ¿verdad? De que probablemente para que lleguemos hasta este punto, ¿verdad? Las probabilidades de que no se forme este universo que conocemos nosotros a partir del inicio, ¿verdad? Es mucho menor en comparación, o sea, la probabilidad de que no se forme es mucho mayor en comparación a que sí se forme, ¿verdad? Es decir, hay un montón de datos ordenados, apilados, uno encima de otro, ¿verdad? Punto por punto, y son trillones y trillones de números, ¿verdad? Que nos dan la formación del universo, los datos, lo observable que nosotros vemos, ¿verdad? Lo explicado por la ciencia, ¿verdad? Que si uno de esos números es alterado tanto por uno o por dos dígitos, digamos, la vida iba a ser imposible. Es decir, tomó caminos bastante exactos
en el universo que estamos viviendo hoy para llegar hasta lo que estamos hoy, ¿verdad? Con relación a la pregunta de Melo, ¿verdad? No sé si ya escuchaste eso. Sí, es verdad. Sí, alguna vez escuché eso, ¿verdad? Pero bueno, ahí están las cosas que te dije, ¿verdad? O sea, si tenemos que elegir dónde poner nuestra, entre comillas, ¿verdad? Llamémosle dosis de suerte, ¿verdad? O sea, el azar le llama Richard a esto. No tenemos que poner la suerte, ¿verdad? En el origen de la vida. Creemos que es bastante improbable que la vida se origine así nomás, ¿verdad? No es algo tan sencillo, ¿verdad? En cambio, la evolución es bastante más probable. Y bueno, y eso tiene mucho eco. A Melo lo estoy escuchando o sea, estoy escuchando mi voz en cosas de Melo, parece. Es lo que te estaba diciendo, ¿verdad? Es cierto, el universo es muy, así como lo conocemos, obviamente cualquier pequeña alteración que hubiera tenido no se hubiera formado de esta manera, ¿verdad? Pero ahí hay dos puntos, ¿verdad? Hay un sector muy pequeño del universo que conocemos, ¿verdad? El universo es prácticamente en su totalidad desconocido para nosotros. Apenas conocemos bien el sistema solar, o sea, no sabemos lo que hay más allá. Hay por lo menos 10.000 trillones de planetas y podría haber vida en alguno de esos otros planetas. Sí, realmente no sabemos, pero podría haber. No sabemos, pero podría haber. Ahora, es lo que vamos a decir, ¿verdad? Sí, para que lleguemos al punto de existir en la Tierra y todo lo demás, sí, tuvieron que hacer muchas cosas exactas, ¿verdad? Pero así como te dije también, la alteración de algunos de esos datos por ahí podía generar otro universo y una de dos, ¿verdad? O podía no existir nunca la vida en ese universo, o la vida podía haberse generado de otra manera, ¿verdad? O sea, ponele. El carbono tiene 12, su número atómico es 12, ¿verdad? Ponerle en otro universo el nitrógeno podría haber tenido número atómico 12, ponerle se alteraba un poquito y el nitrógeno tenía el número atómico 12 y por ahí teníamos organismos basados en nitrógeno, ¿verdad? El tema es que tenemos esa concepción, ¿verdad? De que la única forma de que exista la vida es este universo y que todo tiene que ser exacto para que llegue la vida a este punto, ¿verdad? En realidad pueden haber existido otros universos que pueden haber albergado otras formas de vida si las cosas no se hubieran dado como se dan, ¿verdad? Obviamente esto es, no le quiero llamar falacia, ¿verdad? Pero es la famosa que se dice, la falacia yo a mí me gusta decirle del diario el lunes, ¿verdad? Agarras algo, tomas un hecho que ya sucedió y después le empezaba a buscar la explicación y empezaba a hacer las relaciones, ¿verdad? Tiene su nombre en latín, post ergo hoc, ergo propter hoc, ¿verdad? Que es porque algo sucedió, tuvo que haber sido esta la causa, ¿verdad? O sea, nosotros lo que estamos haciendo es calcular con el diario el lunes. Nosotros ya sabemos cómo funciona hasta cierto punto el universo, Claro. y hacemos los cálculos en base a este universo, ¿verdad? Y decimos, no, pero si pasaba tal cosa, en realidad, si pasaba otra cosa por ahí, iba a ser totalmente diferente, ¿verdad? Y las cosas podían ser distintas, ¿verdad? O sea, con el diario del lunes es muy fácil decir, esto es todo muy exacto para que pasen las cosas como son, ¿verdad? Puede ser de otra manera y generar otra Claro. cosa, ¿verdad? Otro tipo de vida, Lo que pasa es que estamos hablando de esto, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿verdad? Este es el universo que tenemos, ¿verdad? Y es lo que podemos observar, ¿verdad? Con Eso, respecto permiso, para no adelante, perder adelante. ya nomás, porque, bueno, yo pienso que, a mi parecer, ¿verdad? Lo más probable es que la nada no pudo haber generado un orden por el simple hecho de que nuestro universo observable actualmente, ¿verdad? Demuestra eso. Sin embargo, si vamos a irnos a posibilidades o teorías, vamos a irnos a un campo no observable ya en el pasado y ya yéndonos a simples hipótesis, ¿verdad? Y al final vamos a llegar a un punto en el que, a pesar de que hay la posibilidad de que la nada puede crear todo o el desorden puede crear orden, es como que nosotros queremos probar que tiramos un montón de letras, ¿verdad?, al azar desde un punto y que podamos probar la posibilidad de que tirando así se forme el alfabeto, ¿verdad? O se forme un tratado de filosofía. Yo creo que si vamos a ir por probabilidad, es mucho más difícil, ¿verdad?, con esa analogía, aceptar que fue un proceso ciego el que creó un sistema o un orden o una ley, ¿verdad?
Porque al fin y al cabo, ¿verdad? Vamos a irnos a lo que son las fabricaciones del hombre. Yo puedo encontrar una computadora en medio de la nada, en medio del bosque. Mi deducción directa va a ser que alguien puso ahí, ¿verdad? Mi deducción no va a ser que se abrió un portal, ¿verdad? Y que apareció ahí la computadora y bueno, ¿verdad? No, ¿verdad? Mi deducción va a ser que alguien, algún dueño de por ahí de alguna computadora se le cayó y se quedó ahí, ¿verdad? Y lo primero que se me va a ocurrir es que alguien puso ahí esa computadora, ¿verdad? O sea, yo creo que por eso para mí, al menos a mi parecer, me es difícil, ¿verdad? Sobrellevar la posibilidad de una explicación que sea aparte del contexto de nuestro universo, ¿verdad? Pero estuvo igual muy interesante la respuesta porque había muchas cosas de la evolución que no sabía, que me explicaste. El tema de Richard Dawkins que me hablaste también es muy interesante y la verdad es que me hizo pensar también, me hizo considerar y pensar porque eh, es cierto, ¿verdad? De que hay posibilidad, ¿verdad? De que haya otro planeta, otro... Ese es un punto de vista tenido muy en cuenta también entre los ateos, ¿verdad? La posibilidad del multiverso, ¿verdad? Es decir, que existan las probabilidades de otros universos, pero este es el que funciona, ¿verdad? Y otra cosa también es que entre los cristianos también es muy aceptada la teoría de la evolución, así que no pasa por un problema científicamente observable, ¿verdad? Todo el argumento que está usando Melo, ¿verdad? Sino que más bien por lo filosófico, ¿verdad? Y, Y perdón, y terminando un poco más mi idea, ¿verdad? La razón por la cual te pregunté esto no fue tanto tampoco para centrarme en esto, es para irme a otra pregunta filosófica, pero primero quería aclarar que en realidad la ciencia por sí misma, como vos mismo dijiste, Julio, no está hecha para responder a la pregunta de por qué, ¿verdad? O sea, en realidad la ciencia podría apuntar a que no existe Dios o que existe Dios, pero no es el propósito de la ciencia, ¿verdad? El propósito de la ciencia es mostrar lo que hay y punto, ¿verdad? Cómo funciona y lo que está y ya está, ¿verdad? El por qué, para qué y el origen, eso ya es otra cuestión. Eso es Entonces, mucho más filosófico. sí, exactamente, ahí es donde entra la filosofía, ¿verdad? Entonces, ahí voy ahora, ¿verdad? Otra vez. Si es que, ¿verdad? Si es que este mundo fue creado por medio de la selección natural o por la naturaleza, ¿verdad? No fue creado por una inteligencia. Entonces, por sí mismo, este mundo no tiene un propósito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería posible vivir en un mundo que no tiene un propósito objetivo con un propósito? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo es posible vivir en un mundo que no tiene un... ¿Repetimos? ¿Cómo es posible vivir en un mundo que no tuvo un origen con propósito? ¿Cómo es posible? o sea, ¿cómo es posible vivir con propósito en un mundo que existe sin ningún propósito? Bueno, el, el hecho de vivir, o sea, los propósitos en realidad y la realidad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Muchas de nuestras metas, nuestros propósitos y las cosas que hacemos, ¿verdad? Tienen lugar básicamente en nuestra mente, ¿verdad? El ser humano es un animal que tiene capacidad de pensar de forma abstracta, algo que creemos que los otros animales, por lo menos hasta el momento que sepamos, no pueden hacer, ¿verdad? No pueden hacer. Entonces, todos nuestros propósitos en realidad son creaciones propias nuestras, ¿verdad? Allá, hace mucho tiempo, ¿verdad? Hubo un momento de la evolución humana donde existió lo lo que se llama revolución cognitiva, ¿verdad? Más o menos
más o menos hace 13.000 años fue esa revolución donde estaban finalizando los Neandertal y eh, los Homo sapiens ya full, ¿verdad? Hubo algo que le diferenció a los Homo sapiens de los Neandertal y fue esa revolución cognitiva. ¿Cuál fue la revolución cognitiva? Alcanzar el pensamiento abstracto. ¿Por qué estoy haciendo este argumento? Porque eso fue lo que finalmente nos permitió organizarnos en sociedades más grandes, ¿verdad? O sea, creemos que fue una de las principales ventajas de los sapiens frente a los Neandertal y fue el motivo por el cual ellos se extinguieron y nosotros pasamos esa etapa, ¿verdad? Esa revolución cognitiva fue cuando pudimos alcanzar el pensamiento abstracto. Y, como te digo, ¿en qué encaja esto en lo que me preguntaba Melo? En lo siguiente, muchas de las cosas que existen, ¿verdad? Existen solamente en nuestra mente. Por ejemplo, en estos días, ¿verdad? El fin de semana hubo mucha discusión de si somos patriotas o no somos patriotas, ¿verdad? Y todas esas boludeces. Y la patria es una construcción que nosotros hicimos en nuestra mente. En realidad, las patrias no existen, las fronteras tampoco existen, ¿verdad? O sea, son límites que existen obviamente para nosotros y nosotros respetamos, pero son cosas que construimos en nuestra mente, ¿verdad? Y esas ideas colectivas, ¿verdad? La patria, la religión y otras ideas más, son lo que finalmente nos permitieron unirnos y luchar por un objetivo común. Obviamente, en el momento en que varias tribus de sapiens, por ejemplo, se unieron para adorar a un dios común o a un objeto común que ellos consideraban que era importante, sea, no sé, poner una piedra, un elefante o un dios directamente abstracto, eso les llevó a unirse a ellos y a poder formar comunidades más grandes. Después, ese mismo pensamiento abstracto fue formando, como te digo, el sentimiento de comunidad, la cultura, la patria, el territorio y todo lo demás. Ellos fueron creando esas imágenes, esas cosas abstractas en su mente. Y para dar otro ejemplo del argumento, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, empresas que son totalmente abstractas. En realidad no existen en la realidad, sino en la realidad que nosotros creamos. Por ejemplo, así que este argumento, por ejemplo, es de un libro que se llama Sapiens, un excelente libro realmente, ¿verdad? De animales a dioses, se llama el libro. Por ejemplo, la empresa Peugeot es una empresa, es un constructo, digamos, de nuestra mente. La empresa no existe en realidad. Los empleados de la empresa no son la empresa. El dueño de la empresa tampoco es la empresa. O sea, yo le puedo demandar, por ejemplo, a Peugeot y la demanda es contra Peugeot, no es contra el dueño de Peugeot, es contra Peugeot directamente. Peugeot se puede ir a la quiebra y su dueño no se va a morir por eso, ¿verdad? Así como su dueño puede vender o renunciar y la empresa no va a desaparecer por eso. De hecho, podemos cerrar toda la fábrica de Peugeot y podemos despedir a todos sus empleados y Peugeot va a seguir existiendo como un constructo jurídico, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, va a seguir estando ahí y en realidad es creación de nuestra imaginación. Obviamente tiene derechos, tiene obligaciones y todo lo demás, cosas que nosotros también le pusimos dentro de nuestra imaginación. El mismo dinero funciona simplemente porque nosotros le damos un respaldo imaginario, ¿verdad? En realidad, un pedazo de papel no vale nada, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros llegamos a darle valor a un pedazo de papel? Fue porque tenemos una sociedad en común, en realidad todo el mundo, ¿verdad? Una sociedad prácticamente global, exceptuando algunas aldeas, que creen que ese pedazo de dinero tiene valor, ¿verdad? El momento que yo que soy médico, por ejemplo, recibo el pago por mis servicios, yo sé que con ese dinero que recibí, otra persona va a darle el mismo valor que yo le doy y me va a poder comprar algo de vuelta, ¿verdad? Entonces, todo eso, o sea, vivimos en un mundo que está lleno de construcciones mentales que hicimos nosotros para facilitarnos la vida y para hacer que todo sea más simple para nosotros. Y dentro de nuestros constructos sociales nosotros le podemos dar un propósito a nuestra vida, ¿verdad? Mi propósito, por ejemplo, puede ser enseñarle a mucha gente lo que aprendí, lo que sé, ¿verdad? Y debatir cosas puretas con la gente, ¿verdad? Por ahí el propósito de un religioso es hacer que todo el mundo le conozca a Dios o que la fe le llegue a más gente, ¿verdad? Y así diferentes personas tienen diferentes propósitos en la vida y no necesariamente ese propósito tiene que venir de un ser superior o de un propósito del mundo en general, ¿verdad? De hecho, muchas cosas que hicimos a lo largo de la historia no tuvieron un propósito en particular y tampoco vimos la consecuencia a largo plazo que iban a tener esas cosas, ¿verdad? Para dar algunos ejemplos de eso,
Por ejemplo, en algún momento las sociedades humanas empezaron a organizarse, como dije, en base a constructos mentales, empezaron a organizarse, empezaron a crecer más, necesitaban más alimentos y eso les llevó a descubrir una forma de cultivar alimentos y de domesticar animales, ¿verdad? Apareció el ganado, apareció la agricultura, la ganadería y la agricultura. Eso le permitió a ellos tener más alimentos disponibles y finalmente terminaron organizándose en sociedades más grandes todavía porque tenían más alimentos y sus cultivos no permitían que ellos se muevan mucho, ¿verdad? Dejaron de ser nómadas. Eso parecía bueno, ¿verdad? Tenemos más alimentos, podemos procrear más fácilmente, no tenemos que guiarnos por la primavera ni nada para procrear, podemos hacer más fácilmente nuestras cosas, ¿verdad? Y nuestra sociedad va a ser más próspera respecto a eso, ¿verdad? Pero, ¿qué empezó a pasar? Ellos empezaron a ser más desnutridos, ¿verdad? Su variedad de alimentos era mucho menor y empezaron a aparecer enfermedades epidémicas dentro de esas sociedades, ¿verdad? Esas son cosas que ellos finalmente no pudieron prever. Y así la historia de la humanidad se fue construyendo en base a decisiones que se tomaron en un momento que parecían las mejores y finalmente trajeron consecuencias inesperadas. Finalmente tomamos otras decisiones en base a esas experiencias, ¿verdad? Y terminamos teniendo otras consecuencias, algunas buenas, algunas malas, ¿verdad? O sea, la historia no necesariamente, la historia de la humanidad no necesariamente tiene una dirección particular, sino que se fue dando o sea, la historia no es determinista, ¿verdad? No tiene una determinada causa, sino que se fue dando de una manera y nosotros le fuimos encontrando soluciones que generaron nuevos problemas y le volvemos a encontrar soluciones que generan más problemas a eso, ¿verdad? O sea, la historia va nomás, van sucediendo las cosas. Y hubo muchísimas cosas en la historia que pudieron haber sucedido de una u otra manera y quizás hoy en día estaríamos viviendo en un mundo radicalmente distinto al que vivimos, ¿verdad? Ahí sí que estamos totalmente seguros, ¿verdad? Que hubieron cosas que podemos llamar de alguna manera fortuitas eh, que sucedieron durante la historia y que forjaron el mundo como lo es hoy en día. Si se hubiera ocurrido de otra manera, apenas algunos detalles, podríamos estar hablando de otro mundo completamente, ¿verdad? El que vivimos hoy. Interesante. ¿Puedo ahondar un poco en ese tema? ¿De dónde nace, o sea, esos constructos mentales, ¿verdad? Que vos decís, ¿cuál es la base digamos, lo observable, de dónde sale eso del interior del ser humano, ¿verdad? Un pensamiento que yo tengo hacia Melo o hacia otras personas, ¿verdad? Ya sea un propósito bueno, un propósito, qué sé yo, ¿verdad? El propósito que tenga, sea cual sea, ¿verdad? ¿Sobre qué base uno pisa para empezar a construir en la mente los conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, vos hablaste de constructos sociales, ¿verdad? O de constructos mentales, ¿verdad? Eh, ya sea concepciones como el amor, concepciones como el odio, el rencor, o cosas, digamos, que no son abstractas, que son ideas y sentimientos, ¿verdad? Que muchas veces forjan nuestros caminos, ¿verdad? ¿Cuál es el sustento para eso? Bien, realmente los sentimientos en general, ¿verdad? Son bastante abstractos y la forma en que los percibimos también está determinada por, este es un argumento que me cuesta un poquito más ya en elaborar, pero básicamente los sentimientos y la forma en que vivimos esos sentimientos son también parte de nuestros constructos mentales, ¿verdad? En el amor, por ejemplo, nosotros lo vivimos en pareja de dos, ¿verdad? Normalmente monógama. ¿Por qué se formaron parejas monógamas o no? En realidad no lo sabemos bien, ¿verdad? Algo que se estudió muchísimo tiempo y todavía no hay una respuesta muy clara de por qué las parejas son monógamas, pero sí sabemos que en muchísimas partes del mundo, sobre todo en sociedades que consideraríamos, entre comillas, primitivas, ¿verdad? Un término que por ahí no me gusta tanto, ¿verdad? Eh, o menos avanzadas en la forma de practicar el amor es totalmente distinta, ¿verdad? Ellos son polígamos o tienen formas diferentes de relacionarse en pareja, o el cuidado de los hijos, por ejemplo, se hace en forma de comunidad. O sea, la forma en que nosotros interpretamos el amor y la forma en que nosotros vivimos, sea el amor de pareja, el amor familiar, es una forma muy, muy particular de vivir las cosas, ¿verdad? Sí, antes se vivía de forma muy distinta. Por ejemplo, antes vos tenías allá por 1500, ¿verdad? Vos tenías un grupo de gente que eran tus vecinos, tu familia,
y había un lazo muy fuerte. Ahora, por ejemplo, hay un lazo relativamente fuerte con la familia, pero el lazo que tenemos con nuestras amistades y todo eso es mucho más laxo de lo que era antes, porque antes era mucho más necesario estar todos juntos para poder sobrellevar las crisis que había, ¿verdad? Hoy en día tenemos cierta facilidad en ese sentido, entonces nuestras relaciones sociales son un poco distintas ya y tenemos obviamente posibilidad de relacionarnos con mucha más gente, cosa que antes no pasaba, y eso hizo que nuestras relaciones sociales sean bastante más laxas. Y respecto al tema del amor y demás cosas, la forma en que nosotros vivimos el amor, como te dije, está bastante determinada por la forma en que vivimos otros constructos sociales o mentales. Por ejemplo, nuestra idea de amor romántico que nosotros vivimos nació más o menos allá por el romanticismo, ¿verdad? En la época del romanticismo. Y hoy vivimos en una sociedad de consumo bastante fuerte, ¿verdad? Donde te venden que tenés que casarte, que tenés que hacer una boda grande, porque está súper bien farrear, porque es socialmente aceptado, que tenés que viajar, y Dios mío, qué purete, quiero despejar mi mente, ¿y qué voy a hacer, che? Y si me voy a la playa para despejar la mente, o si me voy a hacer tal cosa, ¿entendés? Y todas esas ideas que nos venden para despejar la mente, Consumismo. o para hacer esto, para hacer aquello, sí, es una sociedad de consumo en la que vivimos y fueron ideas que se fueron creando, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Obviamente a alguien le convenía en esa idea y se fueron, no quiero decir que hay una conspiración, ¿verdad? Pero a alguien le Claro. convenía y fue implantando paulatinamente las ideas, ¿verdad? Y la idea que nosotros Pero tenemos de relajación, de vacaciones y demás cosas son cosas que ahora vivimos de esa manera y todo el tiempo consumimos eso en la tele, en la radio, en los medios, en todo, ¿entendés? una consulta. Lo que hoy observamos, o al menos se sabe a ciencia cierta sobre los sentimientos, y hablando del amor exactamente, ¿verdad? Entonces voy a decir que es producto de ciertos factores externos a nosotros, que no es necesariamente, o sea, factores externos me refiero a las ideas que vos tenés alrededor, o a lo que vos observas a tu alrededor, y eso sintetizás y sale de vos el amor, ¿verdad? Pero el nacimiento en sí de ese sentimiento es el mismo que sentían tiempo atrás, ¿verdad? Es decir, las personas menos avanzadas que nosotros mentalmente, al menos, ¿verdad? También tenían ese nacimiento, ¿verdad? A eso es lo que yo me refería, pero está muy bien sintetizado lo que dijiste sobre el tema de la concepción externa. Claro, entrando un poquito en el área un poco más biológica, ¿verdad? Como te digo, la forma, porque vos en un momento hablaste de la forma, ¿verdad? La forma en que vivimos el amor está totalmente determinada por constructos mentales. Ahora, obviamente dentro del cerebro hay zonas de recompensa, zonas de castigo, zonas que se estimulan cuando sentimos placer, zonas que se estimulan cuando sentimos lo opuesto al placer, ¿verdad? Cuando sentimos angustia y esas zonas cerebrales también son las que se estimulan, por ejemplo, en el perro, en el mono, ¿verdad? O sea, tienen los mismos, la misma forma de recibir recompensa o castigo dentro de la parte cerebral. Y eso sí está bastante bien estudiado, ¿verdad? La parte neurobiológica está bastante bien estudiado. Qué centros estimulan el amor, qué centros estimulan los sentimientos de placer y demás cosas. Son cosas que están bastante bien definidas ya dentro de la biología. Sí se sabe bastante sobre la forma biológica en que sentimos el amor, ¿verdad? O sea, cómo se origina dentro del cuerpo y todo lo demás, ¿verdad? Por eso también Bien. decimos que es probablemente más correcto decir te amo con todo mi cerebro y no con todo mi corazón, ¿verdad? Porque eso está totalmente determinado por cosas neuronales y conexiones No, neuronales en pero ese sentido. no, que es totalmente lógico también, porque uno tiene que usar la cabeza antes que otra cosa. Melo, no sé si tenés otra cuestión. Sí, yo quería volver así, ya otra vez con el tema de los propósitos, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, si nosotros mismos somos los que creamos un propósito en medio de un mundo que originalmente no tuvo un propósito, entonces se podría decir que nuestros propósitos son una ilusión. O sea, nosotros básicamente vivimos de ilusiones, o de qué manera los propósitos subjetivos se podrían convertir en una realidad.
Eh, o sea, básicamente lo que quiero decir es, quería entrar en el tema del nihilismo, ¿verdad? Porque llega un punto en que saber que todo lo que vos, todos tus propósitos, todo lo que vos, todos los constructos, vamos a decirle, que vos manejas en tu cabeza son productos tuyos, pero no tienen un impacto real. Entonces, te podría preguntar cuál es la diferencia. Por ejemplo, voy a decir una diferencia muy, muy radical, muy rara, ¿verdad? Que puede sonar feo, ¿verdad? Pero ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia objetiva, ¿verdad? Real entre que yo siga viviendo ahora o me pegue un tiro, por ejemplo? No sé si me estoy explicando. Entiendo básicamente lo que querés decir, ¿verdad? Así, decir que vivimos ilusiones me parece un poco duro, ¿verdad? O sea, las palabras que usamos al comunicarnos son importantes. Decir que vivimos ilusiones es muy duro, me parece. Eh, Obviamente, así como hubo nihilistas en la historia, yo me doy cuenta, o sea, no diría que no me definiría como un nihilista, tampoco es una corriente filosófica que explore mucho, ¿verdad? Pero después de leer ciertos temas que leí, ¿verdad? Yo me que no le doy mucha bola a las cosas que pasan, ¿verdad? Leo a veces la gente muy preocupada, tipo, hija de puta, y si nos volvemos todos gays, boludo, y después se extingue la humanidad porque somos todos gays, boludo. Y, bueno, la 99% de las especies que conocemos se extinguieron en algún momento, ¿verdad? Y nos va a llegar la hora seguramente de extinguirnos, o sea, es un destino lógico de la humanidad. Nos vamos a extinguir porque no nos reproducimos porque somos todos gays, no sabemos, ¿verdad? Nos vamos a extinguir por falta de agua potable, porque no podemos más respirar. Algún día nos vamos a extinguir, no sabemos cómo, no sabemos por qué, pero probablemente sí. Entonces, no le doy mucha pelota a eso, ¿verdad? Los perros se preocupan, che, si un día nos extinguimos y no sé qué, ¿entendés? Y tipo, bueno, cosas que pasan, no sé, ¿entendés? Siempre Va pasó a y siempre va a llegar pasar. más tarde o más temprano, pero va a llegar, no vamos a poder detener eso. Y el tema de la forma objetiva de los propósitos, ¿verdad? Los propósitos básicamente son cosas que nos dan placer a nosotros. Hay gente que logró trascender más en la historia de la humanidad que otras personas, ¿verdad? O sea, si yo te digo quién fue Alejandro Magno, seguramente vas a saber, ¿verdad? Si te digo quién fue Constantino, vas a saber también, ¿verdad? El emperador romano que institucionalizó el cristianismo, ¿verdad? Y hay gente que pasó la historia por ahí, no era su intención, pero sí llegó a pasar la historia. Ramsés, Nefertiti y otros faraones egipcios, ¿verdad? De alguna u otra manera, por azar, por fortuna o no, ¿verdad? Pero pasaron de la historia. Sabemos que es bastante difícil, la mayoría de las personas no va a pasar mucho más allá. Seguramente yo dentro de 100 o 150 años nadie va a saber quién soy yo, ¿verdad? Seguramente mi hija ahora sabe, mis nietos van a saber, quizás mis bisnietos sepan si es que llego a ser un tipo relativamente ilustre, ¿verdad? Se van a acordar todavía, mis nietos le van a hablar a mis bisnietos de su bisabuelo, ¿verdad? Pero a la larga se van a olvidar de mí, ¿verdad? Y no voy a ser nadie, básicamente, ¿verdad? Pero a pesar de eso, a pesar de que yo sepa que mi trascendencia no va más allá de 150 años en el futuro, o menos quizás, hacer las cosas que hago me da placer, ¿verdad? Poder participar en este debate con ustedes me da placer, poder transmitirle mi experiencia a ustedes me da placer, que otra gente me esté escuchando y pueda aprender algo de mí me da mucho placer, ¿verdad? Y son pequeños placeres, son pequeñas satisfacciones que tengo, pero son cosas que me gustan mucho, ¿verdad? Y ese es un motivo por el cual yo no me pegaría un tiro, ¿verdad? Porque obviamente le quiero mucho a mi familia, creo que tengo mucho que darle al mundo todavía y como te digo, estas cosas me hacen disfrutar, ¿verdad? O sea, los libros que leí, ¿verdad? No fueron tanto solamente para crecer yo como entre comillas, intelectual, sino fue justamente para poder aplicarlo en debates, para poder charlar con la gente sobre eso y, y obtener una recompensa para mí mismo a partir de eso, ¿verdad? O sea, como te digo, los propósitos son personales, hay cosas que por ahí a vos te darían placer o te dan satisfacción o constituyen un propósito para vos y que para mí en realidad me dan igual, ¿verdad? Hay cosas que por ahí para mí son de la gran puta y a vos te dan igual, ¿verdad? O sea que es una buena explicación, pero o sea, depende de cada uno, ya sería como vos estás diciendo, ¿verdad? Es totalmente subjetiva, ¿verdad? Es Si te totalmente. das cuenta,
todos tenemos propósitos diferentes en la vida, o sea, prácticamente todos tenemos propósitos diferentes en la vida, ¿verdad? Obviamente dentro de cada región, o sea, por ejemplo, dentro de la religión, dentro de la ciencia, dentro de otras, llamémosle, de otros grupos de personas, ¿verdad? Hay otros propósitos, pero los propósitos siempre son subjetivos, o sea, las cosas que yo quiero hacer, las cosas que yo quiero lograr con mi O sea vida, que son yo totalmente distintas a la otra persona. conozco una, o sea, vi una vez un documental sobre una tribu de África que el propósito que tenían una persona al tener un hijo era que sea varón, ¿verdad? Y que si sale varón, ¿verdad? Que participe al cumplir los 18 años, participe en una competencia de montar, yo no sé qué animal era, pero lo que sí que el animal tiene una joroba así de grande y es muy fuerte. Y tenía que pasar, y aquel muchacho mayor que se colgaba de la joroba de ese animal, la gente le aplaudía y qué sé yo, ¿verdad? Entonces obtenía cierto estatus en la sociedad, ¿verdad? Y es un buen ejemplo lo que dice Julio, ¿verdad? Que según según los sectores, ¿verdad? La gente tenga algún propósito o no, ¿verdad? Pero realmente eso como por definición nos lleva a algo totalmente subjetivo, ¿verdad? O sea, básicamente, ¿verdad? Si nosotros nos centramos en lo más trascendente, o en las consecuencias que puede haber en nuestro planeta, o en el fin, o en realidades que van más allá de nosotros, prácticamente podríamos deprimirnos y solamente nos quedaría centrarnos en esos pequeños propósitos del contexto de nuestra vida, ¿verdad? Básicamente. Sí, básicamente sí es. Che, Julius. El argumento que tiraste hace rato del relojero ciego es un tema que también trata Richard Dawkins. De hecho, o sea, el tema de si encuentro una computadora, ¿verdad? Ese es un argumento teológico bastante conocido. En realidad no recuerdo cuál era la refutación que le hacía, ¿verdad? Pero justamente se basa en ese argumento, ¿verdad? Ese libro, El relojero ciego, es todo sobre ese argumento teóricamente, ¿verdad? Y te explica básicamente cómo fue el tema de la evolución y todo lo demás, ¿verdad? Yo tengo una Y pregunta. Interesante. trata muchos argumentos teológicos respecto a la evolución, ¿verdad? O sea, él trata de refutar esos argumentos teológicos y del diseño inteligente sobre todo. Sí, te escucho. Este es un poco más personal para vos. Vos como ateo, ¿verdad? ¿Te gustaría que sí existiera un Dios? Y si tu respuesta es un sí, ¿cuál sería al Dios que te gustaría que existiera y por qué? Bien, y ahí por ejemplo nos vamos un poquito al argumento de Melo, ¿verdad? Obviamente si me dieran a elegir, sí me gustaría que existiera un Dios, ¿verdad? Y así como estuvimos diciendo recién, porque obviamente parece muy vacío, ¿verdad? Pensar que te morís y que quedas en la nada, ¿verdad? Y te morís y ya desapareces, básicamente. Entonces, obviamente sería muy genial que pudiera existir un Dios, que pudiéramos tener vida eterna, o que después de la vida tuviéramos algún otro propósito, ¿verdad? Sería muy interesante. Así que sí, si tuviera que elegir, elegiría que sí exista un Dios, ¿verdad? Sería mi elección. Ahora, ¿cuál Dios de los que conocemos? Por ahí ninguno me gusta demasiado, ¿verdad? Eh, Hay una religión, ¿verdad? Que no tiene Dios, que me parece que no es, bueno, no estudio muchas religiones yo, ¿verdad? Pero es una religión que por lo que leí hasta el momento parece bastante sensata. Y si tuviera que elegir que una religión reine en el mundo sería el probablemente, ¿verdad? No es los ¿Cómo se satánicos, llama? como piensan, satanismo. El satanismo, ¿verdad? El satanismo que el de Anton LaVey, ¿verdad? Que es el que escribió el libro y todo lo demás. Básicamente es no es que ellos le adoran a Satán, como dice la gente que son los satánicos, le adoran a Satán, ¿verdad? Los satanistas en realidad tienen este libro, ¿verdad? Que te digo, de Anton LaVey se llamaba el tipo que escribió. Y ellos en ese libro tratan así cuestiones de una forma lo más moral posible y lo más concienzudamente posible. O sea, tipo que básicamente lo que te dicen es que vos tenés que guiarte por lo que a vos te parece bien, tratándole, así como te dije, tratando de hacerle el menor daño posible al prójimo y todo lo demás, ¿verdad? O sea, extensos son sus principios religiosos, pero básicamente se basan en eso. No tienen un Dios específicamente, pero toda su estructura religiosa está basada en eso, ¿verdad?
Pero yo, según lo que entendí, la pregunta de Diego era que si existiese un Dios, ¿verdad? O sea, ¿cuál Dios? No una religión que no tenga Dios, ¿verdad? Y no, realmente los dioses, así los dioses que conocemos ahora mismo, ¿verdad? A través de la parte religiosa, ninguno me gusta demasiado, ¿verdad? ¿Qué quieres que te diga? Me gustaría que existiera un Claro, Dios ahora. De los que conocemos hasta el momento, no me quedaría con ninguno probablemente, ¿verdad? ya. Bueno, y si un Dios existiera, me mira así y me dice, ¿qué razones también tengo yo para quedarme contigo? Bueno, y una última, o sea, de mi parte, no sé si Melo tenés alguna pregunta correlativa con esto. No, O, la verdad es que todas mis preguntas ya fueron respondidas. Ya bueno. fue muy interesante la Eh, conversación. y hablando honestamente, o sea, yo quiero una respuesta de lo más honesto, ¿verdad? En el sentido de, está lo que la ciencia cuantifica, observa y lo que pone en papeles, ¿verdad? Es decir, lo estudiable, lo que otra persona estudia y yo puedo coincidir con esa persona, ¿verdad? En lo que me cuentan a mí los científicos sobre tal cosa. Bueno, para quedar claro, aquel que vaya contra la ciencia está totalmente loco. Es decir, no estamos hablando de algo de fantasía ni nada, ¿verdad? Sino que hay cosas que son, digamos, eh, indiscutibles, ¿verdad? Son científicamente indiscutibles, ¿verdad? Entonces, teniendo ese concepto lógico, ¿verdad? Y hablando con toda honestidad, ¿verdad? ¿Cómo hace un ateo, ¿verdad? O un agnóstico o alguien que tenga una concepción nublada de Dios, ¿verdad? Para llenar una necesidad natural de encontrar a Dios, o simplemente esa necesidad es suprimida, ¿verdad? Es decir, o es suplantada digamos, eh, no se le hace caso, me va a decir, ¿verdad? Pero básicamente por ahí va la pregunta y hablando honestamente, ¿verdad? ¿Cómo hace un ateo, ¿verdad? Para llenar esa necesidad o simplemente la suprime? Bien, mira, desde mi experiencia personal es bastante difícil pasar del teísmo al ateísmo o al agnosticismo. Eh, Hay algunos que dicen no tener esa necesidad, ¿verdad? Que tipo los ateos, como te digo, no tienen supuestamente esa necesidad, pero definitivamente es difícil eh, pensar que somos tan insignificantes dentro de la existencia del universo y los primeros momentos, ¿verdad? Donde yo me volví ateo o agnóstico, fue muy difícil para mí llenar ese vacío que quedó, ¿verdad? Algo que yo le doy a la religión siempre, ¿verdad? Es que la religión te llena mucho, ¿verdad? Te llena muchísimo a puntos que la ciencia o la antirreligión, por llamarlo de alguna manera, no te llena, no te llega a llenar nunca. Te da una sensación de satisfacción impresionante. Fui muy religioso en su momento, como dije en el video anterior. Te da una sensación de satisfacción muy grande, ¿verdad? Te da una sensación de plenitud muy grande para la cual yo no encontré ningún tipo de sustituto todavía, ¿verdad? Ponele, no sé, yo en algún momento antes tenía miedo o algo me preocupaba y yo podía rezar y me sacaba ese miedo encima, o me sacaba esa preocupación de encima, o por lo menos alivianaba muchísimo, ¿verdad? Es algo que hoy en día obviamente no puedo hacer cuando algo me preocupa o cuando tengo miedo o cuando algo no me gusta, no tengo en qué apoyarme, ¿verdad? Es simplemente ver lo que pasa. Eso fue algo que me costó muchísimo al principio, fue algo que fue difícil de aceptar para mí, ¿verdad? Que básicamente estoy solo en en esta vida y tengo que hacer las cosas que Por tu tratar de no cuenta. morirme. Sí, básicamente, ¿verdad? Eh, te iba a decir algo más respecto a eso, pero básicamente eso, ¿verdad? Y como dije anteriormente, una cosa que a mí me ayudó muchísimo es leer este tema, tanto la evolución en sí, como la historia de la humanidad en particular, me ayudó muchísimo a aceptar el orden de las cosas, ¿verdad?
Yo dejé de cuestionar muchas cosas en el sentido que, como te dije hace rato, ¿verdad? Vamos camino a una extinción masiva y bueno, ¿qué tanto, verdad? No, algún día nos vamos a extinguir nomás luego, pasó muchísimas veces durante la historia y va a pasar nomás luego otra vez. ¿Entendés? O la gente te dice, los homosexuales van a destruir la familia o tal cosa va a pasar y quilombo, ¿entendés? Pero si vos te pones a pensar a lo largo de la historia de la humanidad, muchísimas otras cosas parecían súper raras, parecían súper densas, ¿verdad? Y en algún momento se llegaron a producir, ¿verdad? Y nuestra evolución hoy en día, respecto a lo que somos humanamente hablando, ¿verdad? Una cosa es la evolución somática, la evolución del cuerpo humano en particular. Nosotros retrasamos muchísimo esa evolución. De hecho, hace muchísimo tiempo ya nuestra evolución somática se quedó muy por detrás de nuestra evolución extrasomática, o sea, nuestra evolución cultural o lo que evoluciona fuera del cuerpo, que básicamente son nuestra mente y nuestras ideas. Hace rato que nuestro cuerpo se quedó atrás y desde que vivimos en nuestra sociedad industrializada, nuestro cuerpo ya prácticamente se quedó obsoleto en el sentido de evolutivamente hablando, ¿verdad? eh, Gente que por ahí se tenía que morir muchísimo antes, hoy en día no se muere más. O sea, nuestra presión evolutiva en la parte corporal está muy disminuida porque tenemos tratamientos médicos, porque tenemos tratamientos, como te digo, el hospital, los medicamentos y una serie de cosas que hace que fallezcamos mucho menos de cosas que nos podrían matar mucho más fácilmente, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo ya no tiene esa presión para seguir evolucionando. Nuestra mente sí sigue evolucionando y nunca dejó de evolucionar. De hecho, eh, en los últimos años evolucionó muchísimo más rápido que antes, ¿verdad? Una cosa que nos muestra, por ejemplo, ese libro Sapiens que mencioné antes, es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros agarramos un tipo que nació en el año 800, ¿verdad? Y le trasladamos al año 1300, probablemente no vería mucha diferencia en la sociedad y se podría adaptar fácilmente. O si agarramos un tipo que nació en el año 800 después de Cristo y le trasladamos al año 1300, podría luchar tranquilamente. O agarramos un ejército del año 800 y trasladamos al año 1300 y van a poder luchar tranquilamente ejército contra ejército porque las técnicas de guerra eran las mismas, los armamentos que habían eran las mismas. O sea, prácticamente no hubo mucha evolución en ese tiempo, ¿verdad? Ahora, si agarramos ese mismo ejército de 1300, ¿verdad? Y lo trasladamos a 1800, 500 años después, así como hicimos anteriormente, le iba a hacer mierda a un ejército del 1800, ¿verdad? Y si agarramos un ejército de 1800 y lo ponemos ahora a pelear, ni siquiera existirían, ¿verdad? Le íbamos a hacer pomada tranquilamente. O sea, la evolución extrasomática y tecnológica que tuvimos en los últimos tiempos fue gigante, sobre todo a partir del año 1400 más o menos, empezó así una evolución súper acelerada que hoy en día está mucho más acelerada que antes todavía. Así que nuestra evolución, como dije, extrasomática es súper rápida hace muchísimo tiempo. ¿Y por qué planteo este tema, verdad? De la rapidez en la que estamos evolucionando y de que es tan rápida nuestra evolución extrasomática. Porque muchas cosas que por ahí nos parecen lógicas para nosotros, así como anteriormente estábamos hablando de los homosexuales y todo, en off the record, ¿verdad? Estábamos hablando del tema. No parece muy lógico, me decís, biológicamente no tiene mucho sentido y sí, no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pero en el nivel evolutivo que estamos hoy, extrasomáticamente, es lógico que esas ideas vayan surgiendo, o sea, que haya personas que tengan atracción sexual o amorosa por personas de su mismo sexo, o que hagan el tema del cambio del sexo y todo lo demás. Me parece lógico desde un punto de vista evolutivo si miramos la parte extrasomática, ¿verdad? Nuestras ideas y nuestros constructos mentales evolucionaron tanto que es hasta lógico que aparezcan ese tipo de cosas, ¿verdad? Podemos estar o no de acuerdo, pero me parece súper lógico. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, yo no le doy mucha bola, ¿verdad? O sea, no es que me preocupa ni nada, porque me parece totalmente lógico que eso haya sucedido, ¿verdad? Y seguramente van a suceder cosas mucho más raras todavía y son lógicas desde el punto de vista evolutivo, ¿verdad? Claro, interesante que menciones todo eso porque, bueno, de parte de los teístas, ¿verdad? Al menos del cristianismo, eh, tienen respuestas muy coherentes, ¿verdad? Todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero creo que no entran a detallar ahora, sino que podemos hablar de eso después, ¿verdad?
Pero volviendo a la primera pregunta, o sea, no la primera, sino la última que te hice, sobre el tema de un espacio que necesita ser ocupado por Dios en las personas, ¿verdad? Hablando francamente, ¿verdad? No existe alguna persona que diga que ese espacio es imaginario, es decir, que esa necesidad es imaginaria, que no existe, ¿verdad? Existe esa necesidad, ¿verdad? En el ser humano. Muchos ateos deciden llenarlo con la ciencia, ¿verdad? Es decir, si la ciencia cuantifica, califica y mide y explica, bueno, yo eso es lo que creo, ¿verdad? Eh, pero por ahí no alcanza, como dijiste hace rato, hay cosas que la ciencia no alcanza, ¿verdad? A explorar, ¿verdad? Dentro del sistema complejo que es el ser humano, ¿verdad? Que es la mente, los pensamientos, generar ideas, generar conceptos, la autopercepción, la percepción hacia los demás. O sea, son aspectos muy profundos de explorar, ¿verdad? Que son muy interesantes, ¿verdad? Que para eso, bueno, al menos el cristianismo tiene respuestas bastante plausibles, ¿verdad? Eh, y nada, no sé si Mel o Diego tienen alguna pregunta más. Una pregunta. Decir algo, un Ah, ratito, un Ale. ratito, Diego, Hablabas Julio. de... eh, quería poner nomás un poquito en contexto, ¿verdad? Hay muchas cosas que siendo teísta, o por lo menos a mí me pasaba, ¿verdad? Me imagino que a muchos teístas también le pasan, ¿verdad? Obviamente si yo te hablo de la eternidad es algo que tu mente no llega a comprender, ¿verdad? O sea, mentalmente no puedes llegar a ese punto, ¿verdad? Lo mismo, si te hablo de sufrir toda la eternidad en el infierno, es algo que no vas a llegar a comprender con tu limitada mente humana, ¿verdad? Eh, y es algo que también no, nos pasa un poco, ¿verdad? Cuando hablamos en la ciencia, ¿verdad? Porque la gente te dice, pero ¿cómo es lo que pudo originarse algo tan perfecto como es el ser humano? ¿Cómo es lo que pudo pasar eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de miles de millones de años, ¿verdad? Cosa que nuestra mente no está preparada para procesar. O sea, nosotros trabajamos, nuestra mente trabaja de una forma lineal. Ni siquiera de forma exponencial podemos entender nosotros las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, un problema que tenemos con el coronavirus, ¿verdad? La gente te dice, piensa que uno le contagia a uno y que después ese uno le contagia a otro y qué sé yo, pero llega un punto donde el avance es exponencial, o sea, a la segunda potencia, a la cuarta, a la quinta y cada vez es más rápido. 1 a 100. Y nosotros no podemos entender, o sea, nuestra mente no llega a dimensionar ese tipo de avance, ¿verdad? Lo mismo pasa con el tema de la evolución y con otras cosas. Ahora, si hablamos de la complejidad de lo que es el espacio, de la complejidad de lo que es el universo, nuestra mente obviamente no llega a comprender ni estamos cerca todavía de poder llegar a comprender. Y son cosas que, como te digo, no te digo que la explicación científica esté bien ni que la explicación teísta esté bien o mal, ¿verdad? Pero definitivamente nuestra mente es bastante limitada, ¿verdad? Para comprender ciertas cosas y nos pasa de los lados, ¿verdad? Nos pasa de un lado y el otro. Por ahí algunos Claro. tienen respuestas mejores para algunas cosas y otros mejores para otras cosas, pero nuestra mente es limitada y nuestra curiosidad es mucho más grande de lo que nuestra mente puede satisfacer. Tenemos curiosidad sobre muchos temas, nuestra mente lastimosamente no está preparada para satisfacer todas esas curiosidades. Claro, Ahora, si quiere por preguntar Diego o eso. alguien, no. Ah, Diego, pregunta. Una pregunta. Vos sos más agnóstico que ateo. Sí. Entonces, ¿crees en los sucesos paranormales o alguna vez tuviste una experiencia así? Pregunto, por si No, acaso. Nunca. nunca tuve y no creo, no creo. Ah, bueno, entonces las siguientes preguntas quedan ahí neutralizadas ya. Eso hace también Eh, que, sí. Yo tengo un amigo que, no, por y ejemplo, era ateo y a él le sí, pasaron cosas paranormales y después de eso se volvió creyente. Pero agnóstico. porque vio ah, cosas que no puede explicar la ciencia, por ejemplo. bien, ese es un argumento recurrente, ¿verdad? Y sinceramente, vamos a decirle que desde un punto de vista científico es un poquito difícil de explicar, ¿verdad? De cualquier manera, a veces estas experiencias
son un poco subjetivas. Yo personalmente no creo, ¿verdad? Por lo que quería llegar es que algo que pasa muy seguido es que la gente, y que dije también en el video anterior, ¿verdad? La gente le ve a los ateos, o creo que le dije a Alan nomás, ¿verdad? La gente le ve a los ateos como, o a los ateos agnósticos, ¿verdad? Ponerle todos en el mismo grupo, vamos a llamarle ateos, le ven como si fueran una corriente unida, ¿verdad? Y que todos piensan lo mismo sobre los mismos temas, ¿verdad? Mismo entre los ateos hay desacuerdo, a veces te dicen, che, ¿cómo es lo que puede ser ateo y ser de derecha? ¿Cómo es lo que puede ser ateo y no ser feminista? No sé, boludo, ¿entendés? Y el ateísmo en particular es solamente una posición religiosa sobre la existencia o no de Dios. Ahora, si vos sos políticamente de derecha, de izquierda, feminista, machista o cualquier otra cosa, ya es otro tema, ¿verdad? Es una posición estrictamente teológica el ateísmo, ¿verdad? Vos podés, no somos un enlatado que todos pensamos lo mismo. Sobre cualquier otro tema podemos tener divergencias. Hay ateos que creen en lo paranormal, hay ateos que no creen en la ciencia, hay ateos que creen en las conspiraciones, ¿verdad? O sea, hay ateos Julio, imbéciles y ateos no tan imbéciles. hay ateos que creen en el terraplanismo. Seguro que hay, seguro que hay. Yo no conozco ninguno, ¿verdad? Sí, conozco uno realmente, conocido en Ciudad del Este. Estoy seguro que es ateo y sí cree en el terraplanismo y en todo el tipo de conspiraciones que te puedes imaginar. Un vocalista conocido es. Larrea es su apellido. Seguro que Johnny Larrea, seguro le conocen. Él, por No, no ejemplo, me suena. cualquier conspiración que te tire te cree. Todo lo que sea conspiración te cree, tipo. Sí, Hay, pero como te digo, mencionaste algo interesante, ¿verdad? El ateísmo y sus ramificaciones, ¿verdad? En el primer video que hicimos hablamos sobre el cristianismo y sus ramificaciones, ¿verdad? También es un argumento recurrente, ¿verdad? En los ateos, apuntar a eso, que el cristianismo se contradice, que el cristianismo tiene una forma de ver en un lugar, otra forma de ver en otro lugar, y no coinciden en lo mismo. Bueno, la base del cristianismo siempre es la misma, ¿verdad? Que es la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? A partir sobre esa base es que se bifurcan muchísimas corrientes, ¿verdad? Pero la base siempre va a ser la misma, ¿verdad? Con respecto a poner nomás la balanza, ¿verdad? De repente que el cristianismo es una religión más entre muchas, ¿verdad? Y otra cosa de la que hablaste hace rato, y quiero poner eso como una apreciación personal, ¿verdad? ¿Por qué el Dios que los cristianos creen, ¿verdad? Puede ser real, ¿verdad? Es porque vos hablaste sobre la dimensión infinita del universo, y ni por más que nosotros podamos estudiar todo el universo, observar los sucesos en este universo, explicar cada suceso, habrá cosas allá afuera, allá arriba, que nosotros, o sea, allá en algún lugar del universo, que suceden explosiones que nosotros ni podemos imaginarnos, ¿verdad? Pero si existiera un Dios, Él debería conocer todo eso, ¿verdad? Y también disminuirle a dimensiones diminutas, ¿verdad? No sé si sí o sí, como viste la película seguramente de Ant-Man, cuando Él se empieza a achicar por la eternidad, ¿verdad? Entonces, ese Dios, ¿verdad? Que debería existir, ¿verdad? Si existiese, también debería conocer eso, ¿verdad? Es decir, tiene que ser eterno, al menos infinito, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? De conocer, de ver y de poder explicar todo lo que sucede, ¿verdad? Como dijiste hace rato, y estoy totalmente de acuerdo, nuestra mente finita no puede interpretar, por ejemplo, la eternidad, ¿verdad? Y ni por más digamos que pudiésemos interpretar la eternidad, ¿verdad? Y digamos que pudiésemos vivir la eternidad, nuestra mente no está preparada para estudiar o para tener el conocimiento absoluto, ¿verdad? Entonces, es un buen consenso al que llegar, ¿verdad? Es un buen consenso o sea, es algo bueno para traer para poner en la mesa, ¿verdad? No sé si tenés algo más que decir, Julio, con respecto a lo que estábamos hablando, a una argumentación final
o una apreciación, ¿verdad? No, nada particular, creo que expresé bien todo lo que le quería decir, sobre todo ese último argumento, ¿verdad? Sobre el que trataste otra vez. Sí, como te digo, mucha gente te dice cómo, cómo se llegó a formar todo y como te digo, así como nos cuesta comprender otras cosas, también nos cuesta comprender ese tema, ¿verdad? El- la, el- la cantidad de tiempo que llevó que se formen las cosas que fueron evolucionando y que hoy en día eh, conocemos. Y para graficar un poco, para cerrar, ¿verdad? Para graficar un poquito mi agnosticismo, voy a usar otra frase importada de Richard Dawkins, ¿verdad? Él, él dice que es agnóstico, ¿verdad? Él no es ateo. Pero para explicar, ¿verdad? Nosotros decimos que siendo agnósticos consideramos que podría existir un Dios, ¿verdad? Podría, no negamos su existencia, sino que podría existir un Dios. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que Dios exista? Y básicamente creo tanto en que Dios existe como creo en que hay hadas en mi jardín, ¿verdad? O sea, creo que las dos cosas son igual de improbables, ¿verdad? Podría ser que algún día encuentre hadas en mi jardín, podría pasar, ¿verdad? Pero creo que es muy, muy, muy improbable, ¿verdad? Esa es la probabilidad que le doy a Dios. Lo que pasa es que las hadas en el jardín es complicado, tener que tener al menos evidencia de las hadas, ¿verdad? No, pero te digo nomás, por eso yo no tengo evidencia de las hadas, tampoco tengo evidencia de Dios, por eso te digo, la posibilidad de que le dé a Dios que exista es más o menos igual a que exista nada en mi jardín. De ninguno de los dos tengo evidencia. No digo que no existan, pero no tengo evidencia de ninguno de los dos. Claro, claro. Che, y yo te iba a hacer una pregunta, de hecho ya te hice el video pasado, ¿verdad? Y ya dijimos que íbamos a cerrar, pero ¿ves, ves que el ateísmo tenga algún impacto en la vida de las personas? Y si ese impacto puede ser bueno, puede ser malo o puede ser, eh, no sé, neutro, ¿verdad? ¿Qué vos me podrías definir de eso? Quiero, o sea, quiero antes de que des tu respuesta aclarar de que la gente prácticamente, o sea, en la práctica ya es atea, ¿verdad? Pero muchos están todavía amparados en la religión que tienen en su cabeza, ¿verdad? Pero si hablamos así honestamente, ¿qué impacto vos ves que pueda generar, vos que estás, digamos que te mueves más en el ambiente, ¿verdad? Eh, si puede ser bueno, malo o neutro dentro de la sociedad. Mira, los, a- bueno, yo en particular tengo un grupo muy pequeño de ateos, ¿verdad? No es que interactúo mucho con círculos ateos, ¿verdad? Tengo un grupo de ateos en Ciudad del Este que son los que me muevo. Yo considero que ellos en particular, ¿verdad? Son muy buenas personas. Creo que el impacto del ateísmo en su vida, entre comillas, fue positivo, pero también hay ateos radicales, ¿verdad? Es un grupo hetero, el ateísmo, ¿verdad? Y los ateos son un grupo muy heterogéneo de personas. Hay gente que se escuda en el ateísmo para ser hijo de puta, ¿verdad? Hay gente que usa, que a través de su ateísmo se volvió mejor persona, ¿verdad? Hay de todo un poco, así como dentro de la religión también hay de todo un poco. En el ateísmo hay de todo, ¿verdad? Hay gente que usa su ateísmo para bien y hay gente que usa su ateísmo para mal, ¿verdad? Hay gente que se escuda en su ateísmo para ser bore, para no tenerle miedo a nada, digamos, y hay gente que sigue siendo muy buena persona, ¿verdad? A pesar de ser ateo, ¿verdad? Ser ateo no te hace bueno ni malo, ni tampoco te hace inteligente o burro, ¿verdad? El famoso que todos lo te hacen inteligente o todos, no así eso, ¿verdad? Son un grupo heterogéneo de la sociedad, como cualquier otro, O- o- y las visiones que tienen de la vida son bastante distintas unos de otros, ¿verdad? Perfecto. Y así, así como dijo la vez pasada Julio, creo que todas las preguntas fueron debidamente respondidas y nos abren nuevos y amplios panoramas de investigaciones, de posibles futuros debates, ¿verdad? Y para todo aquel que está viendo, ¿verdad? El video, si uno es ateo, como dije al principio, uno puede permanecer en su credo ateísta, ¿verdad? Y como siempre también recalcamos, y como dijo Melo, uno siempre tiene que conocer al menos
un poco de cada opción que se le presenta en lo que respecta a la creencia, ¿verdad? Y al fin y al cabo se va a quedar con aquella creencia que le convence o que le parece un poco, no mejor, ¿verdad? Sino que le parece que pueda ser posible, ¿verdad? Y que pueda ser, que pueda ser bueno, ¿verdad? Por eso es que, por eso fue mi última pregunta, ¿verdad? Si el ateísmo también tiene algún impacto en la personalidad, en desenvolverse en la sociedad y todo eso. Melo, no sé si querés hacer un comentario último. Nada más que, ay, ay, nada más que es bueno indagar desde la otra cara de la moneda. Yo personalmente eh, me gusta mucho escucharle a la gente cuando explica su punto de vista y cuando no es el mío. Bueno, últimamente me pasa eso, porque claro, antes, bueno, era más hermético, era un poco, estaba mucho más a la defensiva, pero estuve pasando por ciertas situaciones en las que, bueno, cambié ciertas formas de pensar que tenía. No hablo de mi convicción cristiana, hablo de otras cuestiones, ¿verdad? Y eso como que me dio apertura a escucharle más a las personas, ¿verdad? No sé cómo voy a explicar eso, ¿verdad? Creo que es parte de la vida también volverse así, no sé, ¿verdad? Pero la verdad que me gustó bastante tu diálogo, aprendí mucho con respecto a la historia. Me interesa más ahora investigar acerca de la prehistoria, de los neandertales y todo eso, porque yo no sé casi nada de eso, me gustaría más investigar sobre eso. Y bueno, también de la evolución. Y bueno, en fin, lo que podría decir es que fue muy enriquecida esta conversación. Me gustaría realmente volver a conversar así, pero ya enfocado en otros temas y eso, ¿verdad? Que estemos siempre dispuestos a mantener este margen de respeto y de aprendizaje mutuo. Algo que quería decir, realmente me alegra verle a Melo mejor. Antes sí me acuerdo, nunca participé en mucho debate con él, ¿verdad? Sí me acuerdo que era bastante cerrado. Me alegra que se haya abierto un poco más. Siempre es bueno debatir, ¿verdad? Que no siempre podamos llegar a un acuerdo total, pero sí es importante poder debatir porque yo creo que nos construye, ¿verdad? El hecho de tener que defender nuestras ideas o de por lo menos plantear nuestras ideas frente a otra persona que piensa distinto y no cerrarse a un solo círculo es muy importante para poder fortalecer nuestras ideas y a veces inclusive adoptar las ideas de los otros, ¿verdad? Para ir cerrando, y esa sí va a ser mi última intervención, les voy a recomendar algunos libros, obviamente siempre el que leo o le quiere recomendar los otros libros, ¿verdad? Pero por ahí si les interesa, les voy a dejar los links después en la descripción del video. Sobre todo esto que charlamos, ¿verdad? Hay libros, el tema que decía Melo de la historia de la humanidad. Ese libro, Sapiens, de animales a dioses, es muy, muy interesante, ¿verdad? No es un libro que trata sobre el ateísmo ni sobre la religión en particular, sino, como te digo, trata de todos ese pensamiento abstracto que llegamos a desarrollar y cómo influyó a lo largo de nuestra vida para formar las comunidades que hoy formamos, como los imperios, las guerras, cómo inclusive habla un poco de la historia de cómo la religión cristiana se asentó finalmente en el Imperio Romano y cómo llegó a ser una religión, una de las principales religiones hoy en día. Pero como te digo, de una perspectiva general, no es así sobre religión en particular. Respecto a la evolución, por ejemplo, Richard Dawkins, por ejemplo, es un tipo que plantea los temas de una forma bastante simple, bastante entendible y trata de refutar muchos argumentos religiosos. Sus libros son bastante simples. Si nunca leyeron la biología, pueden leerle un poquito a él, ¿verdad? No son muy, muy profundos. Pero un libro interesante sobre la teoría de la evolución que trata de refutar un poquito algunos argumentos del diseño inteligente y el tema de la creación. Se llama ¿Por qué la teoría de la evolución es verdadera? A mí no me acuerdo quién es el autor, pero así lo se llama. ¿Por qué la teoría de la evolución es verdadera? Le voy a dejar el link en la descripción. Y finalmente un libro que a mí particularmente no me gustó mucho, leí una partecita nomás, pero por ahí a usted le puede gustar un poco más. Es un libro que trata de buscar explicaciones científicas a diversos sucesos
que se escriben en la Biblia o que son parte, digamos, de la creencia cristiana o teísta. Se llama ¿Por qué tenían ombligo Adán y Eva? Se llama el libro, de Martin Gardner. Es bastante bueno, ¿verdad? El tipo le trata de buscar explicación científica hacia diferentes puntos de la religión. Puede ser interesante para usted. A mí en particular no me gustó mucho, ¿verdad? Pero está bueno leer igual. Purete. Diego, Diego, ¿querés decir algo a Coto? Sí, que esta conversación me pareció muy interesantemente. Nada más. Y bueno, también, no, chao Julio, no sé si ya tenés que irte. No, si tenés que decir algo más, me quedo. Bueno, está bien. No, y que tanto como ateo como cristiano, ¿verdad? Aquel o creyente que está viendo el video, ¿verdad? Si uno es cristiano, ¿verdad? Todas estas cuestiones nos hacen buscar ahondar, ¿verdad? En la fe, ¿verdad? Hay cuestiones que no vamos a poder cuantificar, pero todas las preguntas que tengan alguna respuesta, nosotros tenemos que buscar esas respuestas, ¿verdad? Julio había dicho en videos pasados, ¿verdad? Que los cristianos se quedan y porque sí, ¿verdad? Y en el porque sí y ya está, ¿verdad? No buscan, digamos, empeñarse en encontrar esas respuestas, ¿verdad? No te digo que vamos a encontrar todas las respuestas, así como de parte de los ateos tampoco tienen todas las respuestas, pero al menos lo están intentando, ¿verdad? Entonces dentro del cristianismo también nosotros tenemos que intentarlo, ¿verdad? Que buscar esas respuestas. Hay respuestas que son lógicas dentro del cristianismo que nosotros podemos explicar y que otro cristiano va a entender y que para nosotros es suficiente, ¿verdad? Pero si Dios lo hizo de una forma, si Dios hizo algo para la humanidad, en comunicación con la humanidad, entonces debe haber un punto de convergencia en la que nuestra mente pueda entrar en sintonía con eso que Dios hizo, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos decir, bueno, Dios hizo esto por una razón lógica y podemos encontrar esa razón lógica, ¿verdad? Es decir, Dios no es que no nos hizo y ya se escondió y nos está tirando así tipo una pista por aquí, otra pista por aquí y nada más tenemos eso, la pista, no. Todo tiene una respuesta lógica y todos los cristianos deben buscar conocerle, ¿verdad? Al creador, al que dejó esa respuesta, ¿verdad? Y bueno, si es que ya no tenemos más nada que acotar, ¿verdad? Yo sé que hay muchos temas de los que vamos a seguir hablando más adelante, entonces podemos despedirnos. Por mi parte, adiós. Hasta pronto, Chao, chao. chicos. Adiós.